Una vez más damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes, amables hermanos y amigos que están al alcance de mi voz. Soy el pastor Sábado Santana, bienvenidos a mi canal. Eh, Quiero compartir con ustedes la reflexión titulada Los zapatos del pastor. Es un momento para reflexionar. Dice así: si yo fuera el pastor, todo sería diferente. Si yo fuera el pastor, todo estaría mejor. Si yo fuera el pastor, cambiarían muchas cosas. Si yo fuera el pastor, seríamos más. Me equivocaría menos. Si yo fuera el pastor, sabría actuar o habría orden. Si yo fuera el pastor, todo estaría en paz. Si yo fuera. Y sigue la frase de muchas personas. Pero la pregunta que viene es: ¿por qué entonces no eres pastor? Porque para ser pastor hay que ser llamado de Dios. No tiene que ver con tu capacidad intelectual. No tiene que ver con tu inteligencia educativa. Tiene que ver que Dios te cogió a ti y te ungió para hacer un trabajo. Conozco de personas que son pastores y que no tienen ningún grado académico. Sin embargo, están ejerciendo la obra de Dios porque ellos han sido llamados de parte de Dios. Como también ha llamado a otros que son educados, que estudiaron y se prepararon y hacen una mejor labor. Pero el pastor no es una profesión que se obtiene por ir a la universidad o al colegio. Muchas personas van al instituto creyendo que porque van al instituto se van a graduar de pastor o van a ser un líder dentro de los ministerios. Pero qué triste es ver que muchas personas están ocupando los lugares que Dios no los ha llamado a ellos para ejercerlo. Si yo soy pastor llamado por Dios, Dios tiene un lugar para mí dentro de su grey, dentro de su obra. Pero si Dios no me llamó a pastorear y yo me pongo a pastorear, tendré que darle cuenta a Dios un día. Porque el respaldo, la unción, la aprobación, la capacidad viene de Dios. Cuando Dios te llama, te unge. Cuando Dios te llama, te prepara. Cuando Dios te prepara, te envía para ganar las almas, para hacer su trabajo en diferentes partes del mundo. Por eso nosotros no debemos atacar a los pastores, sino orar por ellos. ¿Por qué? Porque ellos han obedecido al llamado de Dios. Aquellos que son llamados, pídele al Señor que te dé discernimiento de espíritu para saber quién es un verdadero pastor y quién no lo es. Porque dentro de las congregaciones hay falsos. Recuérdese que la parábola de la cizaña y el trigo crecen juntas. Entonces, dentro de la grey de Dios, dentro de las congregaciones, hay muchos que se hacen ser pastores y no lo son, son asalariados. Tienen un título, pero no tienen el llamado. Otros tienen título y tienen llamados. Otros, porque saben mucho de la palabra, ellos quieren ellos mismos ponerse de pastor, o otras personas u organizaciones los han puesto como pastores. Pero a la luz de las Escrituras, por lo que he estudiado en la palabra, he aprendido que tiene que ser llamado de Dios. Jesús es nuestro ejemplo, siempre lo será. Fíjese que Jesús no vino a la tierra simplemente porque Él quiso venir, ni porque lo obligaron. Jesús vino porque Él fue el ungido y había sido profetizado por los antiguos profetas del Testamento, del Antiguo Testamento, como Isaías y otros, de que Jesucristo vendría como el Mesías, como el Salvador. Y se anunció aún hasta su fecha, se anunció correctamente, exactamente todo lo que tenía que pasar con el Mesías, porque Él era el enviado de Dios. Así Dios también, a través de Jesucristo, nos ha llamado y nos ha enviado a nosotros. Y a los que no ha enviado para ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los ha llamado para servir dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, dentro de la obra de Dios, porque todos y cada uno de sus hijos tenemos una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Fíjese que la iglesia es un cuerpo que forma el cuerpo de Cristo y Jesucristo es la cabeza. Y debemos entender esto bien claro porque es una parte fundamental en la vida del crecimiento del creyente. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que entender esta verdad, que el que da dones no es el hombre, es el Espíritu Santo, el que reparte los dones como Él quiere, no es como yo quiera. Yo le puedo pedir al Señor un don o un ministerio, pero
depende del Señor si Él quiere darnos ese don, ese llamado o ese ministerio. Dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayuda, administración, diversas clases de lenguas. Eso lo encontramos en el libro de 1 Corintios capítulo 12. Podemos leer ese capítulo, léalo para que usted vea. También el libro de Efesios en el capítulo 4, verso 11 dice claramente, y Él dio a algunos el llamado de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar la palabra del Señor. Con estas escrituras simplemente hay muchas escrituras que podemos analizar sobre el llamado, pero tenemos que entender que el llamado viene de Dios. Usted debe estar bajo la tutela, bajo la enseñanza de un hombre o una mujer que ha sido llamado por Dios, ungido por Dios y enviado para cuidar de las ovejas y de la grey del Señor. De manera que en lugar de criticar, murmurar y atacar a un pastor, tenga cuidado, porque si esa persona ha sido ungida, llamada por Dios, usted está atacando a Jesús directamente. Y el que ataca a Jesús, pues tendrá que vérsela con él. De manera que yo les recomiendo que usted ore, bendiga a ese hombre de Dios, esa mujer de Dios. Si está haciendo cosas malas, deje que sea Dios quien se encargue. Usted no es el juez para hacerlo. Es Dios el que lo hace, porque Él fue quien lo llamó. Si Dios lo llamó, Dios lo corregirá, Dios trabajará en la vida de él, así como Dios hizo con David. David sufrió mucho, tuvo muchas batallas, tuvo fracasos, debilidades, cometió muchos errores, pero era ungido de Dios. Dios estaba con él mientras David estuviese con Cristo Jesús, o estuviese con Dios, porque Dios fue que lo llamó. Él tenía que darle cuenta a Dios, y David le fue fiel a Dios hasta el final, a pesar de todas las cosas. Así también nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesucristo y no en el hombre, porque el hombre falla, y el hombre, simplemente porque ha sido llamado de Dios y ungido de Dios, no quiere decir que no va a fallar ni va a cometer errores. Al contrario, lo va a hacer, y Dios lo sabe, y nosotros que estamos ahí al lado de ellos debemos respaldarlos, orar y ser fieles amigos, leales, porque Dios nos ama a todos con nuestros defectos, nuestros errores, con nuestros fracasos, y Dios lo que quiere es que nosotros nos amemos y que aprendamos a vivir una vida de victoria, porque no hay fracaso permanente para el creyente, hay victoria. Cuando hablo de fracaso, no digo que tuviste una caída y no te levantaste. Eso puede ser un fracaso porque no te levantaste, pero estoy hablando de personas que realmente han caído en pecado y han vuelto a levantarse nuevamente, y Dios los ha restaurado. 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. De manera que te bendigo en el nombre de Jesús. Sigue orando por nosotros, por nuestros ministerios. Jesucristo es el Señor, y estamos aquí para bendecirte y ser de bendición para todos. Que la paz del Señor sea con ustedes, y será pues hasta la próxima.